Hola, en este video se brindan orientaciones para trabajar el practica lo aprendido 2.4 y 2.5. En el ejercicio número 1 lo que vas a hacer es determinar cuáles de esos triángulos que se muestran son semejantes. Debes describir el criterio de semejanza que has utilizado. Para eso debes de hacer un análisis para cada uno de los triángulos. Por ejemplo, en el triángulo de literal A, yo puedo hacer un análisis tomando en cuenta los ángulos o tomando en cuenta los lados. En el caso de que yo quiera tomar en cuenta los ángulos, debo de considerar que en este caso, si los lados, por ejemplo, en este caso de este triángulo, los lados de 57 deben de estar en razón de proporcionalidad con el literal D si quiero establecer un análisis de cada uno de ellos. Por ejemplo, yo puedo decir, si 9 lo divido entre 5, entonces la razón va a ser 9 quintos. Ahora, 7 lo divido entre 12, bueno, sería al revés porque el número más grande lo divido entre el número más pequeño. 14 lo divido entre 7 y me da 2. Entonces no son proporcionales. ¿Por qué no serían semejantes? Porque no cumplirían con que tengan la misma proporción o la misma razón. Entonces analizo, por ejemplo, este de acá. 5 es el doble de 2.5. 6 es el doble de 3 y 7 es el doble de 3.5. Entonces estos dos sí van a ser semejantes. ¿Y qué criterio he utilizado? El primer criterio, ¿verdad? De lado, lado, lado. Y así vamos a hacer con los otros ejercicios. Ahora, en el caso del número 2, les pide que verifiquen si los triángulos de la figura son semejantes. Escribe el criterio de semejanza que utilizaste y la razón. En este caso, tenemos que se conocen los lados de este triángulo y de este otro triángulo. Lo que tienes que hacer es sacar la proporción de los lados correspondientes. Si las proporciones, en este caso las razones, son iguales, entonces debes aplicar el criterio LLL y concluir que sí son semejantes. El ejercicio número 3 no se hará. El número 4 nos dice los triángulos ABC y DEF son semejantes a razón de 2 a 3. Es decir que esta es la razón o la proporción de ellos. ¿Cuáles deben de ser las medidas de BC? En este caso es este de acá. CA y DE. Bueno, en este caso lo que hacemos es sacar o identificar en este caso los valores que son correspondientes. Por ejemplo, en este caso tenemos el segmento DF es correspondiente con el segmento AC. El segmento EF es correspondiente con el segmento BC y el AB es correspondiente con el segmento DE. Entonces vamos a tener en este caso que si yo divido el segmento AB entre DE, eso va a estar en proporción de 2 a 3. Ahora, AB vale 3. Y eso va a ser igual a 2 tercios. Ahora, cuando yo tengo una expresión de esta forma y el número, en el caso, lo que quiero despejar está en la parte de abajo, solo lo que hago es girarlo. Es decir, que lo que está arriba lo pongo abajo y lo de abajo lo pongo arriba. Y me quedaría DE sobre 3 igual a 3 medios. Ahora el 3 lo paso a multiplicar y me va a quedar que DE va a ser igual a 3 sobre 2 por 3. Y eso me queda igual a 9 medios, que es igual a 4.5. Entonces este segmento va a medir 4.5.
Ahora que ya lo tengo de esa forma, encuentro los valores de AC y de BC de la misma manera, aplicando que si esos, al dividir los lados correspondientes, deben de ser igual a la razón o la proporción. Luego que hayas resuelto los ejercicios, debes resolver el practicado aprendido, la autoevaluación del practicado aprendido en la página 110 del cuaderno de ejercicio. En el practicado aprendido 2.5, en el ejercicio número 5, nos dice que los triángulos ABC y DEF cumplen con que el ángulo A es igual al ángulo D, es decir, son congruentes. Me pide que determine el valor de Y de modo que los dos triángulos sean semejantes. Esto es aplicando el criterio L a L. En este caso, este lado se corresponde con y este se corresponde con 5, si nos fijamos por la forma que tiene. Entonces, Y entre 6 va a ser igual a 5 entre 9. Ahora despejo Y. En este caso deben de escribir cada uno de los segmentos. Me quedaría 5 novenos multiplicado por 6. Simplifico, saco tercera 2, tercera 3 y por lo tanto me va a quedar 2 por 5, 10 tercios. Y ese será el valor a encontrar. Tú tienes que hacerlo más detallado, considerando los segmentos para poder dar la respuesta. El ejercicio 6 y el 7 no se desarrollarían. El 8 sí hay que hacerlo. Que en este caso el 8 nos dice que en la figura los segmentos AC y DE son paralelos. Es decir, este con este son paralelos. Utiliza el criterio de semejanza para comprobar que los triángulos A, B, C y EDB son semejantes. ¿Y cuál sería la longitud del segmento BD? Que sería esta longitud de acá. Muy bien, en ese caso, pues empezamos por considerar que este ángulo con este otro ángulo van a ser congruentes. ¿Por qué van a ser congruentes? Porque son ángulos alternos internos entre paralelas. Deben recordar lo visto en octavo grado. Ahora, este ángulo de acá con este ángulo de acá también van a ser iguales. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Ahora que ya tenemos eso, identificamos que estos triángulos tienen dos ángulos congruentes, es decir, este es congruente con este y este es congruente con este. Entonces, por el criterio AA, ángulo ángulo, se tiene que esos triángulos van a ser semejantes. Ahora que ya tenemos que son semejantes, entonces vamos a encontrar el valor de BD, que es lo que nos piden. Entonces, para encontrar el valor de BD, lo que hacemos es, decimos BD, que es este lado, al dividirlo por su correspondiente, que es BC, va a ser igual a BE entre AB. Sustituimos los valores que tienen y en este caso BD lo dejamos así. Al dividirlo entre 6 va a ser igual a 2.5 entre 10. BD va a ser igual entonces a tener 2.5 es como que tengamos 5 medios multiplicado por un décimo y el 6 lo mando a multiplicar. Entonces simplifico, en este caso saco mitad 1, mitad 3. En este caso saco quinta 1 y quinta 2. Por lo tanto, BD me va a dar, como en la parte de arriba solo quedó 3 y en la parte de abajo 2, entonces BD va a ser 3 medios.
es decir, 1.5, y lo podemos comprobar. En el último ejercicio, el del número 9, también debemos de trabajar ese ejercicio y solo nos pregunta si son semejantes los triángulos ABC y DEC y que justifique mi respuesta. En este caso, pues solo basta con observar que este triángulo es de 90 y este es de 90. Y luego este ángulo con este otro van a ser congruentes. ¿Por qué? Por ser opuestos por el vértice. Luego por el criterio AA podemos comprobar y concluir que son semejantes en este caso. Ustedes tienen que hacer el análisis un poco más detallado para poder argumentarlo muy bien y tener bueno el ejercicio. Luego de haber resuelto los ejercicios, trabaja la autoevaluación de práctica lo aprendido del 2.5 en la página 111 del cuaderno de ejercicio. Espero que estas orientaciones hayan sido de mucha utilidad y hasta la próxima.